Saludos a todos, mi nombre es Julio Blanco y tengo la oportunidad en esta ocasión de compartir con ustedes el apartado relacionado con nuestro objeto de investigación a partir de la investigación-acción. Así que saludos desde mi país, El Salvador, para todos mis colegas en México. Bueno, antes de comenzar, solamente quiero compartir con ustedes que cuando nos referimos a la investigación educativa, tenemos muchas ideas en nuestras referencias diarias. Sin embargo, a partir de la definición del objeto de estudio, podemos identificar que esas necesidades que se han venido observando de una forma accidental o una forma recomendada surgen a partir de ese efecto de poner la atención a algo que de repente necesita un cambio, necesita una modificación. Por lo tanto, en ese sentido, parte de la observación que vine intencionada que estaba gestionando de hace 2 años con el devenir de la pandemia, está más relacionada con el hecho de ver cómo los chicos gestionan su participación. Ahora ya establezco un patrón de referencia en el sentido de nombrar a una asignatura en particular en las sesiones sincrónicas virtuales. De todo es sabido el efecto que ha tenido la pandemia con el desarrollo de de la educación. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos un dicho, bueno, el MINED, que es el Ministerio de Salud, siempre promociona de que aunque las escuelas se hayan cerrado, sin embargo, la educación continúa. Es así que al tomar en consideración esta óptica, he podido ver desde el hecho de que nosotros trabajemos en casa o que de repente hayamos regresado a la universidad, veo esa constante en las clases grabadas de otros compañeros y veo que es muy poca la participación en unas y en otras clases veo que también hay muy nula participación. Y eso lleva también a otro punto en el cual yo puedo establecer esos elementos claves para poder considerar esa configuración específica a partir de este trabajo que estamos haciendo con este video. La participación estudiantil, la educación universitaria, porque estamos hablando de niveles de educación superior, y la modalidad virtual que básicamente refleja el nuevo, no un nuevo espíritu, pero es el espíritu de interacción que se está gestionando en estos años. Es así que, como ustedes lo pueden ver, pues, el objeto de estudio, primero, como les decía anteriormente, tiene que ver con un carácter intuitivo, es decir, hay algo que de repente me llamó la atención y que posteriormente se vuelve un poquito más complejo debido a que esto solamente formó parte de una exploración que hice y que me llamó la atención en su momento. Ahora, con la problematización del problema y del objeto de estudio, perdón, ya se establecen las diferentes características o los diferentes marcos de referencia para que yo pueda identificar específicamente qué es lo que voy a estudiar. Por ejemplo, en los antecedentes, como les comentaba, 2 años he estado revisando diferentes aulas de diferentes asignaturas con el devenir de la pandemia y la transición más masiva de las aulas virtuales. Al mismo tiempo, también establecí la ubicación espacio-temporal que tiene que ver con estos 2 años previos, pero que continúo programar para este semestre que comienza desde el agosto hasta diciembre. Y eso también tiene que ver con los estudiantes de gramática pragmática inglesa. Ya puedo identificar diferentes secciones con estas asignaturas. Y la población, como les decía anteriormente, tiene que ver con estos chicos que están gestando su tercer año de universidad. Entonces, estamos hablando de estudiantes universitarios, la asignatura gramática pragmática inglesa. Entonces yo me puse a pensar y también puse a generar diferentes lecturas del mismo estudio, y esto tiene que ver mucho con cuáles son esas causas que permiten que los chicos o no participen o tengan nula participación.
Y como bien lo pueden ustedes leer aquí en la plantilla, por Paredes 2010, tiene que ver mucho con la sobrecarga cognitiva y poco entusiasmo. Entonces, esta es solamente una referencia teórica de otra, de la misma temática, pero de otra investigación que permite también proyectar que posiblemente yo vea ese tipo de comportamiento a nivel de la exploración que voy a hacer en este semestre. Por lo tanto, esos marcos de referencia a partir de los estudios que se han hecho anteriormente pueden ayudarme a consolidar y también vincular lo que está pasando con estos estudiantes. Y la dimensión del problema tiene que ver, como decía el previo autor, ya sea con la carga cognitiva o la falta de la aplicación de técnicas que puedan ayudarme a consolidar mejor su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así que esto tiene que ver mucho con la posibilidad que cómo la tecnología sea integrada. Y muchas veces esto también tiene que ver con el estudiante cómo se sienta al tener retroalimentación, cómo se sienta al contar con la comunicación constante con el docente. Entonces, a partir de estos estudios previos, uno también puede visualizar muchas más causales, pero al final yo voy a tener que averiguar e identificar cuáles son las causales que se están gestando en este momento en la universidad. Por lo tanto, a partir de esta exploración y de este trabajo, gracias a la dinámica del estudio de la investigación en sí, me permite también corroborar estos elementos, los elementos relacionados con el objeto de estudio, como les decía anteriormente, y al mismo tiempo el hecho de establecer las características inherentes de cada una de las categorías para que al final yo pueda establecer el comienzo de esta exploración de investigación. Así que gracias por su atención y nos vemos muy pronto.